Muchos ya habrán notado algunos de esos síntomas. Nos acompaña el doctor Ángel Morales, el presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, que para decir esto he tenido que leerlo 7 o 8 veces, por lo menos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y antes de que hablemos con el doctor, como siempre, tomen nota de nuestro teléfono 925 28 87 91 para cualquier consulta que quieran hacer. La alergia está a la vuelta de la esquina y son muchos, ahora veremos los datos, los españoles que tienen algún tipo de alergia, sobre todo al polen. El WhatsApp 660 37 39 30. Lo primero que se preguntan los alérgicos es: ¿estas lluvias están viniendo bien, están viniendo mal? ¿Voy a tener más alergia este año? ¿Cómo se presenta la primavera para los alérgicos? Bueno, precisamente hace 3 días dimos una rueda de prensa a la Sociedad Española de Alergia para informar de cuáles son los niveles de gramíneas, que es la principal causa de alergia en España y sobre todo en el centro peninsular. Y ahí distinguíamos en cada zona geográfica. Si nos circunscribimos única y exclusivamente a Castilla-La Mancha, nos toca una primavera moderada. Una primavera moderada que, si la comparamos con la del año pasado, quiere decir que va a ser peor. Va a ser peor, eso ya vamos a apuntarlo. La del año pasado fue muy buena, luego si quieres comentamos por qué, y sin embargo nunca será tan mala como la que tuvimos hace 2 años, que ha sido la peor primavera que han tenido los alérgicos este año. ¿Y por qué? Pues por las lluvias. Ha llovido mucho, esto hace que las plantas de alguna manera se desarrollen más, pero es que además de lluvia hemos tenido un invierno muy frío, y resulta que el frío lo que hace es que enraiza, hace que las raíces de las gramíneas y también de los cereales, como si queréis luego hablamos también, que influyen mucho, sean más profundas, porque tienen que buscar capas más profundas en el suelo, y esto hace que se desarrollen mejor. De tal manera que, si además de que ha llovido, si además tiene raíces más profundas, vamos a tener más concentración de polenes de gramíneas, pero también va a haber una mejor cosecha de cereales. Bueno, pues bien para los agricultores, pero mal para los alérgicos. Una cosa, yo me imagino que, claro, todos los alérgicos que estén viendo el programa están diciendo: madre mía, la que se nos viene encima. Exactamente. ¿Hay alguna forma de tomar nota y precaución ahora mismo para que no sea tan fuerte? Vamos a ver, el tratamiento de las enfermedades alérgicas a pólenes en concreto es muy variado. Por un lado estaría unas medidas preventivas, por otro lado estaría las medidas terapéuticas, o sea, qué tratamientos podemos utilizar en los pacientes cuando llega el momento, y hay además otro tratamiento que es la inmunoterapia, que es una serie de formas de que el paciente se inmunice contra la sustancia que es alérgico, para que cuando llegue la época tenga menos síntomas y tenga que utilizar menos medicación. Las vacunas. Ni más ni menos que las vacunas. Las vacunas, que se utilizan igual para enfermedades infecciosas, nos sirven para tratar las enfermedades alérgicas y son muy efectivas. Nuestros pacientes, después de 3, 4, 5 años, que es lo que suele durar la inmunoterapia, consiguen que cada vez tengan que utilizar menos medicación y que cada vez tengan menos síntomas. Has traído, doctor, tu maletín, ¿verdad? Con diferentes tipos de... Sería la prueba, cuando ustedes se van a hacer la prueba de la alergia, pues les tienen que someter a algo como lo que tiene el doctor en ese maletín. ¿Qué hay en ese maletín? Para que la gente sepa cómo se hace una prueba de la alergia. Esto es uno de los múltiples maletines que disponemos los alergólogos, porque cada vez hay más cosas que dan problemas alérgicos. Sí. Pensando, por ejemplo, en medicamentos, en alimentos. Pero si solamente nos circunscribimos a lo que vuela en el aire y que es capaz de producir enfermedades respiratorias, ahí estarían el pelo de animales. Hemos estado hablando antes de roedores, de conejos. También dan alergia. También estarían los ácaros del polvo. También están los hongos ambientales, pero en esta zona, en Castilla-La Mancha, lo más importante, podríamos decir que más del 90% de los alérgicos por rinoconjuntivitis, o sea, por picores de ojos, por estornudos, son precisamente por culpa de los pólenes, por el tipo de flora que tenemos. Y en este maletín están incluidos pues prácticamente la mayoría de los pólenes a los que los pacientes suelen tener problemas alérgicos, y consisten en unas pruebas que son muy sencillas de hacer. Para poder hacerlas lo debemos de hacer en un entorno adecuado. Este no sería quizá el más correcto, se debería ser, por supuesto, en un hospital o en una clínica, y es muy sencillo. Se limpia el antebrazo con un poquito de alcohol para quitar la grasa que hay en la piel, y después marcamos normalmente con un rotulador las zonas donde vamos a poner una serie de gotas, que serían las que extraeríamos de aquí, y después con una lanceta similar a estas que disponemos aquí, no sé si se ven adecuadamente. Sí, ahora se van a ver, no se preocupe. En estas lancetas metálicas lo que hacemos es introducir las gotitas que hemos puesto encima de la capa más superficial de la piel. Esto se deja actuar durante unos 15 minutos y pasados esos 15 minutos lo que vemos son los resultados. Siempre ponemos 2 controles. Un control negativo, que está hecho con agua con sal para que nos entendamos, es suero fisiológico, y una
sustancia que es la histamina, que es la que se libera cuando hay una reacción alérgica. Pues de esa manera, y comparando con el control negativo, que no debe de salir nada, y que el control positivo, que siempre tiene que salir, cualquier persona que salga una prueba que se ponga rojo, que pique y se parezca a la histamina, que es el control positivo, la consideraríamos como Cuando vemos rojo es que estamos afectados por esa alergia. Sí, eso se indica, perdona, que en la piel existen los anticuerpos contra esa sustancia a la que el paciente es alérgico. Déjeme que recuerde el teléfono, estamos hablando de alergia. Es un momento para hacer la consulta que deseen. Hay gente que tiene alergias tan fuertes que es que lo pasa realmente mal. 925 28 87 91. Y me ha dicho una cosa muy interesante hace un rato. Yo, afortunadamente, hasta el día de hoy no he padecido ninguna alergia, pero es verdad que conozco mucha gente que dice, ay, madre mía, la que se me viene encima, que es que lo voy a pasar fatal. Pero igual no conocen este tratamiento, que nos explica usted ahora mismo, que igual dura 2-3 años, pero que dentro de X años nos va a anular la alergia. Sí, los efectos normalmente en el primer año ya pueden llegar a observarse, pero es sobre todo después del inicio y cuando ya estamos terminando el tratamiento, cuando conseguimos verdaderamente los resultados, y además la mayoría de las veces es para toda la vida, o sea, normalmente no suele tenerse que volver otra vez a revacunar. ¿Y están a tiempo de vacunarse ahora mismo, por ejemplo, a día de hoy, 22 de marzo, para este año? Ya no. Este año sería un poquito tarde. ¿Con cuánto tiempo hay que hacerlo? Normalmente, bueno, la duración de las vacunas es variada porque hay varias fórmulas, pero lo ideal sería vacunar normalmente a finales del otoño para que cuando llegue la época de primavera estuviéramos de alguna manera ya preparados, ¿eh? Entonces estaríamos un poco tarde. Hay que tener en cuenta que las alergias a pólenes también son muy variadas en el tiempo. Estamos refiriéndonos quizás sobre todo a las gramíneas y al olivo, que son de la misma época, abril, mayo, junio, pero ahora en estos días precisamente lo que está dando problemas alérgicos son los cipreses. Pero y este año, como ha hecho mucho frío, se han retrasado. Todo el mundo habrá visto que los almendros este año han florecido a primeros de marzo, cuando lo habitual es que lo hagan a finales de enero o primeros de febrero. Pues ese retraso de casi un mes es lo que está haciendo que los alérgicos a los cipreses y arizónicas, que tenían que haber tenido problemas en febrero, no lo estén teniendo porque ha hecho mucho frío y ha llovido. La lluvia, el poco polen de arizónica que ha habido, lo moja, pesa más, se va al suelo y deja de dar alergia. Entonces van a tener los síntomas en los próximos días. Y una curiosidad, porque así que alérgicos a los cipreses, atentos que sí. Efectivamente, pero no solo hay un alérgico al polen, hay gente que es alérgico a todo. ¿Y de la noche a la mañana eres alérgico? ¿Se puede vacunar de todo y estar tranquilo? A ver, eso es uno de los mayores problemas que estamos viendo. O sea, cada vez vemos que hay más alérgicos a pólenes. Ahora hablamos. Pero es que además de que son más alérgicos a pólenes, a más pólenes cada vez. Claro. O sea, es más pólenes y a más de ellos. Entonces, muchas personas cuando tenemos que poner la vacuna tenemos que seleccionar exactamente cuál es el polen que le da más problemas, porque cuanto más cosas pongamos a la vez no vamos a conseguir la eficacia adecuada. Entonces tenemos que centrarnos en cuál es el polen más agresivo. ¿Me comentabas lo de yo te decía que porque hay cada vez más alérgicos. Y de la noche a la mañana dices, pues yo no tenía nunca alergia y ahora tengo. Vamos a responder primero al WhatsApp que siempre los espectadores mandan. Llevo 2 años vacunándome para gramíneas y no he logrado mejoría. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Cristina. Bueno, quizá hay algunas personas que no todo el mundo le funcionan adecuadamente la vacuna, o a lo mejor hay que seleccionar qué tipo de gramíneas verdaderamente es la que le da los problemas. Habrá que ver si es alérgico también a otros tipos de pólenes que también podrían influirnos. Y además, por otro lado, hay que tener en cuenta que hemos pasado de un año muy malo como fue el año 2016. El año 2017 fue bueno para los pacientes alérgicos a gramíneas, entonces me extraña mucho que tuviera problemas el año pasado. También depende de qué zona geográfica viva, porque no es igual en todas zonas, y tendríamos que esperar a lo mejor a este 2018 a ver qué les ocurre. Y volviendo a la pregunta que yo le hacía anteriormente, ¿por qué cada vez hay más alérgicos? ¿O por qué de la noche a la mañana uno es alérgico? Probablemente tenga que ver mucho el cambio climático y la contaminación. Hay que tener en cuenta que el cambio climático y la contaminación están produciendo un aumento de determinados componentes químicos, de los pueblos, doctor, como el CO2 y el NO2 y las partículas diésel. Esos son los principales influyentes en la salud de los hombres, o de la especie humana. Pero es que resulta que esas plantas también están respirando esos contaminantes, y las plantas no pueden no pueden irse de donde está contaminado, y para de alguna manera persistir necesitan modificar su metabolismo y producen unas proteínas nuevas denominadas proteínas de estrés, que hace que los pólenes sean más agresivos. Y esto es la explicación
de por qué las enfermedades alérgicas son más frecuentes en las ciudades y Correcto. cerca de zonas con autopistas y no tanto en los pueblos. Y le voy a decir una con cosa. autopistas. Fíjate qué curioso por donde hay más tránsito de vehículos, evidentemente. Y le voy a decir una cosa, que muchas veces nos reímos de algún asiático que vemos por la calle con mascarilla y dice, ¿dónde va este con mascarilla? Es que nos convendría ir con mascarilla por algún sitio, a todo el mundo. Tengo esa sensación. A ver, es un problema porque mucha gente tiene rechazo a las mascarillas porque parece que interpretan que es en relación con una enfermedad Sí, infecciosa. efectivamente. Sí, pero mira los No chinos que es van con así, sus mascarillas ¿eh? puestas para contentos. Las mascarillas, primero, nos quitan los contaminantes. O sea, en ciudades muy contaminadas, como pueden ser determinadas ciudades asiáticas, donde hay una gran contaminación, lo que hacen es que esos contaminantes no entren en su vía respiratoria porque se quedan atrapados dentro de la mascarilla. Y entonces impide que pasen a la nariz y a la boca. Pero es que igual que retienen esos contaminantes, retienen los pólenes. Entonces, en zonas donde hay altas concentraciones de pólenes, podríamos poner un ejemplo, en pleno mayo, en la ciudad de Jaén, donde hay tal cantidad de polen de olivo, pues sería muy recomendable Y con la que fueran mascarilla. con O cuando sale la gente a hacer la ruta del colesterol, que aquí se lleva mucho, ¿verdad? Por la senda ecológica, aquí en Toledo, por ejemplo, pues con su mascarilla puesta que no pasa ni media. Sí, en determinadas épocas. Pregunta una espectadora que a ella lo que le da miedo un poco es la reacción a las vacunas. ¿Existe algún tipo de reacción, algún efecto secundario? Vamos a ver, hay dos tipos de vacunas primordialmente. Las más antiguas eran las que se administraban en la parte posterior del brazo, que a veces anteriormente daban reacciones. Cada vez se están consiguiendo vacunas mucho más eficaces y con menos efectos secundarios y prácticamente ya no tenemos ningún problema. Pero es que ya desde hace unos años, hace ya 10 años prácticamente, 15 años, también disponemos de vacunas que se ponen debajo de la lengua, que son mucho menos agresivas en ese sentido y producen mucho menos efectos secundarios y se pueden utilizar en niños desde 3 y 4 O sea, que hay que animar a años. la gente a que opte por la vacunación totalmente, la gente que sea muy alérgica. sin Sí, duda. además, como hay dos posibilidades, podemos utilizar tanto unas como otras por quien tenga un poco de temor a los pinchazos. Le voy a hacer la pregunta del millón, que le habrán hecho pocas veces. ¿Cómo distingo yo un constipado de una alergia ahora en primavera? Yo estoy constipado, no, es una alergia. A veces algunos médicos nos equivocamos Es también. que además dice, lleva constipado, ¿así vas a tener alergia? A ver, hay quizá 2 o 3 síntomas que son categóricos. Nunca va a haber un problema alérgico cuando la mucosidad es de color amarillento o verdoso. Ni tampoco cuando haya fiebre, ni tampoco cuando haya un malestar general, con dolorimiento, con dolores articulares. Gripe. Eso es una infección vírica que será gripe o que otras sea. múltiples infecciones. Pero estornudos, moqueo continuo, mucosidad de color claro, sobre todo muy característico, picor de paladar, picor de oídos, picor de nariz. Esos son síntomas muy típicos de un problema de tipo alérgico y muy probablemente por culpa de los pólenes. Correcto. Estamos hablando de los pólenes, pero en los últimos años creo que ha aumentado muchísimo el número de otras cosas alérgicas. Sí, Llámese polen, llámese animales, llámese polvo, llámese cualquier cosa. Y cada vez hay más alérgicos en ese sentido también. Quizás si tuviéramos que decir qué es lo que más ha aumentado, sin lugar a dudas son los pólenes. Y todo yo creo que en relación con cambio climático y contaminación. Por ejemplo, en nuestra zona geográfica, las alergias a los ácaros hay algunos, pero son raras. Tendríamos que irnos a toda la costa española, a las Islas Canarias en concreto, a lo mejor, es donde precisamente las alergias a ácaros son más frecuentes, porque a los ácaros lo que les gusta es un clima más cálido y un clima húmedo, cosa que aquí no tenemos. ¿Y de qué depende que uno sea alérgico? ¿Porque te toca o un tema genético o porque es así? Hay una predisposición genética, está bien claro. A veces nos ocurre que cuando llegamos y vamos a ver a un paciente en la consulta, viene él, el hermano, la hermana y los padres. Es muy frecuente que haya antecedentes familiares. Vale. Incluso de diferentes tipos de alergia. Hay quien puede ser alérgico a frutas, hay quien puede ser alérgico a pólenes y al perro y al gato y a lo mejor a otro todo. tipo de alergias, ¿no? Incluso a todo. Pero no es necesario que haya antecedentes familiares. O sea, hay personas que tienen, pues por su ambiente donde vive, está bien claro que en la zona donde vivimos hay mucho polen de gramíneas, hay mucho polen de olivo, eso favorece precisamente que pueda haber alergia a estas plantas. Insistimos, provincias más afectadas son Ciudad Real y Toledo. ¿En Castilla-La Mancha? ¿En Castilla-La Mancha? Sí. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de clima que hay. Es el clima no es tan frío como climas a lo mejor de Guadalajara, de Cuenca o de Albacete. En Ciudad Real y en Toledo además se da las circunstancias de que los pólenes de olivo son muy abundantes porque hay muchos más olivos que en el resto de las provincias, y pasa un poco igual con las gramíneas. Las gramíneas también se comportan un poco de esa misma forma. Hay más gramíneas en zonas no tan frías como pueden ser las otras 3 provincias de Castilla-La Mancha. Entonces, concluyendo, primavera un poco más dura este año para los alérgicos.
¿Y cómo tendría que darse la primavera? ¿Qué condiciones tendría que tener para que no se sufrieran tantos efectos? Bueno, Lluviosa. pues con las circunstancias de lo que tenemos ahora, que es que ha llovido mucho en invierno y ha hecho mucho frío, y con esos mimbres parece una primavera que va a ser moderada, no quiero decir intensa, moderada, podrían darse dos circunstancias. Para que los alérgicos no tengan muchos problemas, sería importante que lloviera precisamente en primavera. O sea, que siga del lloviendo. mismo modo que las lluvias de ahora son perjudiciales para los alérgicos, las que se produzcan hasta ahora o primeros de abril, pero las que vengan a partir de abril, mayo y junio van a ser beneficiosas porque cuando salga el polen se va a humedecer y va a irse al suelo, y además depende también de las temperaturas. El año pasado lo que ocurrió en primavera es que iba a ser una primavera también en teoría moderada, pero hizo muchísimo calor en abril, mayo y junio, y esto hizo que se adelantara la polinización, de tal manera que empezara no a primeros de mayo, sino casi a primeros de abril, pero hizo tanto calor que secó enseguida las gramíneas, con lo cual eso vino muy bien para los alérgicos porque en mayo ya, a finales de mayo, casi no quedaban gramíneas y estuvieron muy bien. O sea que esas serían las circunstancias para que tuvieran una primavera muy buena, que lloviera y que además hiciera muchísimo calor. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y si llueve también viene bien para el campo y todos contentos. Sí, no, esas lluvias no son tan buenas para el campo. Tampoco son tan buenas. Las que son buenas son las que han caído ahora. Al final, los alérgicos y el campo van un poco en contra, ¿eh? Siempre hay un refrán que me gusta decir, que el refranero español es muy sabio. Sí, nunca llueve a gusto de todos. Nunca llueve a gusto. Cuando los agricultores están contentos, los alérgicos no lo van a estar, y viceversa. Pues ser agricultor y alérgico es un marrón, ¿eh? Muchos de ellos precisamente están acostumbrados a vivir en el campo y no tienen alergias. Pues muchas gracias, doctor Ángel Morales. Ángel, muchas gracias por habernos dado un poco de luz en las alergias que tanta gente lo necesita. Un placer, muchas gracias. Como siempre.